Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno que estemos juntos en el Señor en este día, primero de semana. Am, y que podamos compartir adorando, cantando al Señor, orando a nuestro Dios. Quiero dar las gracias a los hermanos que, no pudiendo venir el día de ayer, se conectaron al seminario de oración que tiene como nombre Seminario de Oración 24/7. La idea es que lleguemos a orar 24 horas al día, 7 días a la semana, por turnos obviamente, porque tenemos que trabajar, o como estilo de vida, donde estemos orando al Señor, en lo que estemos haciendo estemos en relación con Dios. Y esos temas los estamos tratando y vamos a continuar haciéndolo los sábados a las 7 de la noche, hasta las 10 por tarde. Sábado pasado no pudimos continuar por una cuestión de mi salud, no podía. Perdón, pero a mí me cae mal el ventilador. Entonces vamos a continuar en esta mañana en la serie que llevamos de todos estos domingos sobre la identidad de nuestra congregación. Hemos hablado de temas como el último, que fue cómo debe ser un culto cristiano sabio según la palabra, y hablamos sobre cosas que no hacemos en la iglesia, pero por qué nos centramos en la Biblia y en la exposición que nos edifica de la Biblia. Hablamos también sobre temas como, por ejemplo, la ofrenda, por qué ofrendamos voluntariamente. Hablamos sobre temas como la guerra espiritual, por qué no vivimos mencionando al diablo en nuestro culto, aunque entendemos que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Cómo luchamos en el Señor contra Satanás y sus huestes? Hemos hablado varios temas que puede que nos diferencien de otras congregaciones, aunque sean igualmente cristianas, porque entendemos que debemos darle como núcleo central en el culto, en nuestras vidas, debemos darle al Señor Jesucristo y al Evangelio la prioridad. Y hoy llegamos a un tema que parece que no fuera tan secundario y realmente vamos saliendo de lo secundario a llegar a lo más central. Y aún sin embargo, hoy vamos a tocar este tema teniendo en cuenta que hay personas que no lo ven como lo vemos y aún sin embargo siguen siendo creyentes en Cristo. Pero vamos a hablar sobre la seguridad de la salvación en Cristo. Por favor, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: en Él, ese Él es Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A manera de ilustración, déjeme preguntarle si usted piensa que es bueno estar seguro de que a uno lo quieren o lo aman. No sé si han visto esas novelas y aún en las comiquitas, en las novelas antiguas, películas antiguas y en las comiquitas o dibujos animados, también se hacía referencia a ello. Las personas que agarraban un pétalo, o más bien una flor, y le iban quitando pétalo por pétalo y decían: ¿me ama? ¿No me ama? ¿Me ama? ¿No me ama? ¿Me ama? A ver si al final le quedaba que sí lo amaba o no lo amaba. Y quedaba triste si al final salía que no, o quedaba contento si al final salía que sí. Lastimosamente, esa fluctuación de las relaciones humanas la hemos llevado a la relación con Cristo, con nuestro Salvador. Y hemos llegado
a llevarla a tal punto que hemos llevado nuestra inseguridad al mismo corazón de Jesús, como si Él hoy nos amara y mañana no. Como si hoy hubiera dado la vida por nosotros y nosotros hubiéramos entendido de que nos ha salvado, pero ya mañana no. Hoy es mi Señor y mi Salvador, mañana no. Y de acuerdo a mis emociones, mis sentimientos o mis experiencias eclesiásticas o de relaciones con los demás o devocionales en la oración y en la palabra, a veces estoy más seguro o estoy menos seguro de si el Señor me ha salvado y si su amor eterno me sostiene todavía o no. Es complejo, ¿cierto? Mucha gente ha dicho en muchas iglesias, y de una vez lo digo, no digan que el Señor Jesús ya nos salva eternamente, nos ha salvado definitivamente, nos ha comprado con su sangre y que una vez creímos en Él arrepentidos de pecados, ya nunca más nos vamos a perder, porque si usted dice eso, tal vez la gente viva en pecado pensando que ya no tiene que temer irse para el infierno. Y en muchas iglesias se acentúa la duda sobre su relación con Dios por medio de Cristo, solo por el buen deseo, entre comillas, porque se vuelve un deseo malsano de que la gente no se porte mal. Y es con la amenaza de que el Señor nos va a dejar de amar y ya no nos va a salvar. Porque así muchos caminamos más obedientemente, amenazados. Pero otros, al contrario, dicen, no, confiemos y cada día entendamos mejor lo que hizo Cristo y asegurémonos de que Él nos ama, que su salvación es eterna, que su perfecto amor cuando confiamos en Él trabaja en nuestras vidas y nos da seguridad. Para que entonces dejemos de desconfiar de Él y más bien porque estamos tranquilos, porque no nos estamos ganando nuestra salvación, sino que Él ya la ganó por nosotros, le servimos agradecidos, no con miedo a perder la salvación, sino con el deseo de honrar a aquel que nos salvó. Esto segundo es el énfasis que damos en esta congregación. Alguien puede decir, y si llega alguien que dude de su salvación, no importa, si cree en Cristo como Salvador, puede que dude, puede que agarre como el pétalo, hoy sí, mañana no, como con la rosa, y esté en dudas, pero si está confiando en Cristo, vamos a querer que cada día se afirme más, porque la seguridad de la salvación es nuestra. Cada día debemos estar más seguros, porque el Señor sabe qué ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos los que dudamos, y sufrimos, y padecemos, y tener que cuidar nuestra salvación para no perderla se convierte en una carga tan pesada cuando dudamos. Y recuerde esto, es tan pesada como querer ganar nuestra salvación con nuestras fuerzas, porque no depende de mi poder, sino del poder y de la obra de Cristo. Es difícil, de hecho es imposible yo poder conservar mi relación con Dios con mis fuerzas humanas. Solo es por la gracia del Señor desde el principio hasta el fin. Si dependiera de mí, primeramente no hubiera creído en Cristo. Y segundo, tan pronto creí, al rato lo hubiera abandonado. Porque en la primera tentación hubiera cedido para buscar de nuevo mi vida pecaminosa y abandonar al Señor. Pero como es el Señor el que me ha salvado y se ha convertido en el dueño de mi vida, Él trata con mi corazón y cada vez que caigo me restaura, sin dejar de ser salvado por Él, sin dejar de ser hijo de Dios. Él trata con mi vida y con mi corazón, no abandonándome, no amenazándome con quitarme la salvación, sino dándome un trato de hijo, disciplinándome y corrigiéndome. ¿No les parece que eso se suena más a lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento? Afirmamos que necesitamos crecer en esa seguridad de que Dios mismo nos da su favor eterno en Cristo. Y ese crecimiento tiene que ser por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es lo que nos dice el texto en el día de hoy. ¿Qué nos enseña ese texto y qué nos enseña el resto de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento? Sobre la obra ininterrumpida, indestructible de Cristo en nuestras vidas. Se nos enseña dos cosas sencillitas, veremos hoy. Primero, los cristianos somos bendecidos espiritualmente en Cristo. Y segundo, los cristianos verdaderos somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendecidos espiritualmente en Cristo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Esto de bendición muchos lo han interpretado de muchas maneras, ¿no? ¿Qué es bendición para usted? ¿Cuál es la principal bendición? Se encuentra un bulto de plata en el camino y dice, qué bendición, ¿cierto? Le llega una oportunidad de comerse el plato que más le gusta y dice, qué bendición. Pero qué bendición es la que tenemos en Cristo, porque recuerde que en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios leímos en Él, en Cristo. Y obviamente vamos a retomar lo que dice el resto del capítulo 1 sobre lo que tenemos en Cristo. En Cristo hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. De hecho, eso es parte de la bendición espiritual. Mire el capítulo 1, versículo 3 conmigo. Bendito, 1:3, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso habla de que estamos posicionados espiritualmente. Usted está aquí en la tierra, si ha creído en Cristo, tiene los pies en este piso, en estas tabletas blancas del local de culto de la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga. Pero si usted ha creído en Cristo y se ha arrepentido de pecados, su posición espiritual está ya en los cielos junto con Cristo que está a la diestra del Padre. ¿Me explico? Eso es lo que dice la Biblia. Tenemos un posicionamiento espiritual que consiste en que hemos sido escogidos, predestinados, aceptados, perdonados y sobreabundados de sabiduría en Cristo. Hemos sido escogidos, lea el versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera. Pero yo creí fue hace unos años, sí. Pero el Señor lo escogió antes de que el mundo existiera, que usted mismo hubiera nacido. Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Mucha gente discute, ya vamos a hablar un poquito del término predestinación, de que Dios escoja o elija dentro del mundo, desde antes de la fundación del mundo, a personas específicas que luego iban a ser creadas para que creyeran en Él por medio de la fe en Cristo, vinieran a una relación especial con Dios. Porque dice, ¿cómo así? Unos sí y otros no. Pues la realidad es que los que pelean porque dicen, ¿por qué no me eligió a mí? No quieren ser santos y sin mancha delante de Él. La elección es para que seamos separados del mundo y santificados. Eso es como cuando usted llega y discute, porque, ¿y a mí por qué no me dan comida? Porque es pescado y a usted no le gusta. Ah, bueno, gracias. Si no quiere, ¿para qué pelea? Si no le gusta, ¿para qué pide? Si no lo desea, ¿para qué discute? ¿Cierto? Y la mayoría de gente, ¿y por qué Dios no me elige a mí para llevarme al cielo? Porque usted no quiere pasar el tiempo con Él aquí en la tierra. ¿Para qué va a estar con Él en el cielo por la eternidad? ¿Y por qué no me elige a mí para santificarme y restaurarme? Porque Él no tiene la obligación de elegir a alguien que realmente no quiere ser santo y sin mancha. Y cuando lo hace, esto es muy hermoso, no nos escoge simplemente para darnos una posición, nos escoge para transformar nuestro corazón. Qué bonito, ¿cierto? El pastor Paul Washer, me acuerdo de esto, que es la elección en la Biblia es como cuando alguien dice que le pone el ojo a alguien, a una persona para que sea su pareja. Y él comenta de una historia en el Medio Oriente. Hermanas, por favor, entiendan el contexto cultural, no se vayan a delicar. Allá todavía en muchas partes se paga la dote por la persona que va, el varón paga la dote o un precio por la mujer con la que se quiere casar. Y el hombre quería casarse, si no recuerdo mal la historia, con una mujer que costara 7 vacas. 7 vacas es bastante. Una mujer de 7 vacas es un mujerón. Pero un mujerón no en el sentido físico occidental, deslumbrante externo, sino en el sentido de su forma de ser, su laboriosidad, su relación con los demás, su condición interior y su vida de relación con otros. Y él quería casarse con una mujer de 7 vacas. Pero le puso un ojo a una, y esa una, cuando le ofreció al papá que le daba 7 vacas por ella, el papá dijo, ¿estás seguro? Porque según el papá no costaba las 7 vacas. No sé si costaba unas cuantas gallinas. Y no es porque las mujeres o los hombres tengamos precio,
sino porque lo que entregamos por los demás se supone que nos muestran qué tanto valoramos lo que son. Es una costumbre cultural, no es nuestra costumbre acá, pero dijo el hombre, siempre yo he querido tener una mujer de 7 vacas. Y de todas formas yo quiero pagar las 7 vacas. El papá le dijo, ¿está seguro? No se va a arrepentir del negocio. Dijo, no, yo lo quiero dar. Y la dio y cuenta la historia que esa mujer se convirtió a los ojos de todo mundo por su forma de ser, aún por su estado físico, por su relación con los demás, por su virtuosidad como persona, especialmente como mujer, en una mujer que a los ojos de todo, después de que se casó, terminó siendo una mujer de 7 vacas y demás. Porque el hombre le puso el ojo y le dio un valor que ni ella misma creía que tenía. Él dijo, yo la quiero y le voy a dar valor a su vida. Así ella misma o los demás piensen que no vale. Esa ilustración sirve para aplicarla en lo que Cristo hizo cuando nos eligió desde antes de la fundación del mundo, o más bien el Padre nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, a pesar de que cuando viniéramos fuéramos pecadores y no le sirviéramos a Él. Pero a esa, sí, nos puso el ojo para santificarnos y hacernos valer por la obra gloriosa y santificadora del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿No es mejor? Yo sé, hermanos, que en el orgullo uno mejor le queda mejor decir, no, es que yo valgo todo eso, a decir, no valgo lo que creo que valgo y Dios viene y me da valor. A uno le gusta más, no, es que yo valgo mucho y por eso Dios tuvo que salvarme. No, el Evangelio no es así. El Evangelio es, no valía lo que valía Cristo y Cristo se entregó por mí para darme valor y propósito eterno. Nos escogió para santificarnos y nos posicionó junto con Él. Nos predestinó. También habla de destinar antes de tiempo. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso quiere decir porque Él quiso. Y uno le pregunta, Señor, ¿y por qué me amaste a mí? Hay muchas canciones cristianas así. ¿Por qué me amaste a mí? Hay una que cantaban por ahí un venezolano, Michael no está hoy, que dice, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me escogió, me predestinó para hacerme su hijo porque quiso, porque le plació. Así nadie lo hubiera hecho por mí. Predestinación significa esencialmente lo mismo que ser escogidos, pero aquí está pegado no a la santificación, sino al ser hijos, al tener una familia. Mira, hermanos, hay gente que cuando viene al Señor tiene una descomposición familiar y en lo que hoy se le llama una familia tan disfuncional que podríamos describir es como una pelea de perros y gatos. Algunos se quieren mucho, pero de apariencia, porque por dentro viven en conflicto. Otros se agarran y se tratan terrible. Y cuando dicen que la familia es buena, algunos interpretan es terrible porque mi vida familiar ha sido muy conflictiva. Pero cuando la Biblia dice que Dios nos predestinó para que nos adoptara como sus hijos, está diciendo, te voy a tratar como un hijo, porque por medio de mi hijo te estoy acercando al amor que tenemos entre padre e hijo. Padre eterno Dios, Hijo eterno Jesucristo. Y aunque nosotros no somos hijos como Cristo lo es por esencia, sí somos hijos adoptados y tenemos un trato como hijos de Dios, amoroso, gozoso, deleitoso, de confianza, de relación hermosa con el Señor. Para eso Dios nos llamó. ¿No es una posición espiritual hermosa? Además, también nos aceptó por gracia, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, para exaltarse Él, en Cristo Dios nos recibió. Hay gente que no se sabe aceptada y en todos lados se siente rechazada. ¿Y cómo briega uno para aconsejar a una persona así? ¿Qué tiene? Nadie me quiere. Mi mamá no me quiere. Mi papá no me quiere. Mi marido me quiere, pero lejos. Nadie me quiere. ¿Se acuerda el tiempo que hubo una canción famosa en el mundo?
Nadie me quiere, todos me odian, ¿cierto? Se volvió como un lema. Todo el mundo casi que lo repetía de memoria porque era pegajoso. Nadie me quiere, todos me odian, ¿cierto? Y ese es el sonsonete muchas veces del corazón humano, porque todos fuimos creados para ser aceptados en una relación de amor. Y vivimos buscándolo en las personas que también están buscando ser aceptados para tener una relación de amor. Venga, ¿me acepta? Sí, pero yo estoy buscando quien me acepte. Si usted me acepta, yo lo acepto. Y empieza ese trueque y empiezan los conflictos. Y hasta nos casamos así, ¿no? A ver, vamos a casarnos. Yo la amo. Yo también lo amo. Y cuando nos damos cuenta, no nos amamos como solo el Señor nos ama y nos acepta. Y empiezan los rechazos. Yo la amo, sí. Yo lo amo, sí. Las condiciones, la falta de aceptación y empieza a sufrir el corazón. Porque vemos que los amores son parcializados, no son completos, no son abnegados, no son incondicionales. Pero en Cristo, el Señor no nos pide que tengamos una condición. He luchado y he peleado toda mi vida con mi propio corazón para que recuerde que no me acepta el Señor por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es. Pero también he luchado para que las personas cuando les predicamos el Evangelio, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, entiendan que no tienen que ser algo o alguien para que el Señor los acepte. He escuchado personas que dicen, espere hasta que yo cambie y busco al Señor. Espere hasta que deje esta relación terrible y voy a la iglesia. Espere hasta que abandone este pecado y empiezo a escuchar el Evangelio. Espere hasta que, yo le digo, no espere, porque el Señor lo está buscando y lo está aceptando en Cristo ahora para transformarlo, santificarlo, hacerlo su hijo, pero no le está pidiendo condiciones para aceptarlo, le está pidiendo que acepte la obra de Cristo como condición para recibirlo como hijo. Sepa ser recibido, no se sepa rechazado. ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido alguna vez rechazados? No levanten la mano. Desde niños, hermanos, el rechazo ha sido algo que hemos experimentado muchas veces, pero cada vez que alguien nos rechaza y que incluso nosotros mismos llegamos a rechazarnos en ciertos estados emocionales, debemos recordar que en Cristo somos aceptados por Él, por el amado, por la obra de Cristo. Este sermón en este día no tiene la intención, como muchas veces lo tengo o lo desarrollo yo, de exhortación en el sentido de amonestación. Hoy no los estoy regañando. Hoy estoy buscando que Dios consuele sus corazones y fortalezca sus almas. Se sepan amados por el Señor si son creyentes en Cristo. Ya basta de mendigarle amor a la gente. Que los acepten. Sepan que el Señor los ama si Cristo es su Salvador y Señor. Sépanse amados, muy queridos y aceptados. No por algo que ustedes hayan hecho, tengan, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Gracia es gratis, es favor inmerecido. Aparte de eso, y si caemos en pecado, porque hemos caído en pecado, dice verso 7, 1:7, en quien, en Cristo, en el amado, en Él tenemos redención, que quiere decir pago para liberarnos por su sangre, pagó con su vida, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tan rica es la gracia o el favor de Dios para las personas? Infinita. En Cristo alcanza para perdonar cualquier pecado de cualquier pecador. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar y no hay pecador tan contumaz que el Señor no pueda perdonar si confía en Cristo como Salvador y realmente recibe la obra de Cristo en su favor y cree que Él pagó por sus pecados. La otra es esa, hay gente que dice espera que cambie, hay gente que dice no, es que usted no sabe, Dios no me puede perdonar. No, lo que yo he hecho es imperdonable. Usted no sabe lo que yo he sido. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en un culto en Cúcuta, una pareja llegó, personas ya de edad, bueno, de mi edad de ahora, para mí eran de edad en ese tiempo, ya estoy viejito. Y ya era una pareja de edad, entraron, se sintieron gozosos en el culto, pero él cuando terminaron se acercó a nosotros, buscó ayuda pastoral,
el que es ahora el pastor y mi persona, que éramos copastores en ese momento, lo atendimos en la oficina y nos dijo, yo no tengo perdón de Dios. ¿Ustedes creen que Dios me puede perdonar? Yo he maldecido a Dios directamente. Todos, de una u otra forma, hemos maldecido a Dios en nuestro mundo cuando hemos obrado fuera de su voluntad y hemos negado lo que Él es con nuestros actos o con nuestras palabras. Pero Él dice, yo lo he maldecido directamente. Y he levantado mi mano y he peleado contra Él. He renegado contra Dios. ¿Y qué lucha? Para que entendiera que a Él también Dios lo perdona. Pero ¿cómo así, pastor? Y la Biblia no dice, y el que blasfemare no tendrá perdón. Pero esa blasfemia contra el Espíritu Santo significa una actitud, cuando usted estudia el texto allá en el Evangelio de Cristo, una actitud continua de incredulidad de lo que el Espíritu Santo hace por la fe en Cristo en las vidas de las personas, que era lo que pasaba en ese momento. Es lo que la Biblia le llama en el Nuevo Testamento el pecado imperdonable. No hay pecados imperdonables, que la actitud de incredulidad y de no confiar en que el Señor pagó por mis pecados, sino que mi pecado es tan grande que Él no puede pagar por él, pues me deja fuera del alcance del perdón de Dios. No porque mi pecado sea imperdonable como tal, sino porque yo creo que el valor de la sangre de Cristo no es tan grande como para pagar por mi pecado. Pagará por aquel que dice mentiras, aquel que se roba una platica, pero por lo que yo hice, también. Por eso nunca debemos desechar que Dios pueda perdonar y cambiar a cualquier persona. Este es el Evangelio. Y que seamos bendecidos con esa posición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales. Y además de eso, póngale ñapa, verso 8 al 12, lo voy a leer corrido. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, de nuevo, porque Él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo, en Dios, de reunir todas las cosas, la creación entera, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, de nuevo aparece, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según, de nuevo, el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Y ese nosotros quiere decir los judíos que esperábamos que viniera el Mesías. Pero si mira conmigo de nuevo, el versículo 8 dice, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Aprender cómo se cocina? ¿Aprender cómo se arregla un problema familiar? ¿Aprender cómo se construye un avión? Esta sabiduría es la sabiduría espiritual de entender cuál es el plan de Dios con la humanidad y cómo todo lo centró en Cristo Jesús. Todo lo que hizo en la antigüedad apuntaba a que un día Cristo redimiría a todos los que confiaron en Dios, esperando la forma en que serían reconciliados con Dios. Y la forma y la persona era Cristo. Y todo lo que puede hacer hoy en día en la humanidad hasta que Cristo regrese está centrado en Cristo. Todo va a girar en torno a Cristo. Y como decía, ahí tengo un libro que tenía años de no revisar sobre una exposición exegética de Efesios. El autor dice, Pablo es terriblemente teocéntrico. Todo está centrado en Dios, todo viene de Dios por medio de Cristo y vuelve a Dios a través de Cristo. No hay nada que se salga según la mente de Dios, y como la mente de Dios es la que ordena la realidad del universo y de todo, nada se sale entonces, ninguna realidad, ninguna cosa de Cristo como centro. Mi negocio no, tiene que tener a Cristo como centro, no se sale de allí. Mi familia tampoco tiene que tener a Cristo como centro. Mi vida aún íntima y sexual tiene que tener a Cristo como centro. Mi vida familiar a Cristo como centro. Mi vida profesional a Cristo como centro. Todo porque Cristo es el centro de todo el universo según el plan mismo de Dios desde la eternidad. Y a nosotros no nos gusta mucho eso porque en nuestro corazón pecaminoso queremos nosotros ser el ombligo del universo. Que todo gira en torno a mí. ¿Me aman o no me aman? ¿Recuerda? ¿Me quieren o no me quieren? ¿Me ayudan o no me ayudan? ¿Me sirven o no me sirven? ¿Me entienden o no me entienden?
No les estoy preguntando, estoy poniendo un ejemplo. Hacemos que todo gire alrededor de nosotros y la salvación gira en torno a Cristo. Y por eso es que el Señor necesita, y de hecho es lo que hace al Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos volvamos humildes, nos humillemos y dejemos de ser el centro de nuestra propia vida y pongamos a Cristo como el centro de nuestro corazón. Si queremos tener esa posición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Qué glorioso lo que dice ahí, ¿cierto? Qué hermoso, pero qué contrastante con lo que el mundo muchas veces entiende de lo que es el Evangelio. En última, lo que está diciendo es que nos dio sobreabundancia de sabiduría y entendimiento para comprender el Evangelio de la salvación. Versículo 13, en Él, que fue el que leímos, en Cristo, también vosotros, no solamente nosotros que esperábamos los judíos en Cristo, sino vosotros los que no sois judíos, los de la carta a los Efesios, los otros, los colombianos, bumangueses y demás que estamos acá, habiendo oído la palabra de verdad, nos dio entendimiento para eso, para oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es lo mismo, para escuchar el evangelio de lo que hizo Cristo para salvarnos, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué creímos? Porque entendimos. ¿Por qué entendimos? Porque oímos. ¿Y por qué oímos y entendimos y ahora creemos y caminamos en Cristo? Porque el Señor nos dio sabiduría sobreabundante para hacerlo. ¿Y qué se necesitó? ¿Que fuera un profesional de categorías avanzadas en el conocimiento intelectual de este mundo? No, lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. No se necesita ser un intelectual avanzado, no se necesita ser una persona poderosa en obras de misericordia o poderosa en fama y en reputación de muy moral o de muy buena gente. Lo que se necesita es que la persona sea sellada por el Espíritu Santo, para que por la obra del Espíritu de Dios esté sellada en Cristo, que significa marcada como un discípulo de Cristo, un hijo de Dios. Y diga, acepto la obra de Cristo en mi vida. Entonces no hay razón para sentirnos rechazados o abandonados, nunca. Yo sé que usted de aquí en adelante puede repetirse eso 500 veces y en algún momento se va a sentir rechazado o abandonado. Pero recuerde esto, no hay razón para sentirnos abandonados o rechazados, nunca. Y por si acaso, déjenme decirles también que no hay razón para sentirnos rechazados o abandonados, nunca. De hecho, somos, de acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, si quiere lo apunta en su mente o en su libreta, somos el regalo eterno de Dios Padre para Cristo. Cuando la gente venía a discutir con Cristo y le decía, ¿qué pasa con usted? Él decía, ustedes no pueden creer en mí porque ustedes no son de mis ovejas. Y todos los que el Padre me ha dado, esto me ha dado, que yo los salve y que no pierda ninguno. El Padre en la Trinidad, siendo un solo Dios en esencia y tres en personas, el Padre le dio al Hijo nuestras vidas como regalo para que creyéramos en Él. Y le dio esta tarea, que no se pierda ninguno. Y cuando usted dice, pero ¿qué tal que yo me pierda? Porque el Padre que me las dio y el mismo Cristo que estaba hablando allí es poderoso para sostenernos sin caída, como dice Pablo después. Y alguien dice, ¿qué tal que yo me le resbale por un ladito? Porque es que yo soy tremendo. A mí me da por ponerme a molestar. Pues no se preocupe, porque el Señor es capaz de disciplinar a cualquiera de los que adopta por hijo y corrige a todos los que recibe como parte de su reino. Confíe en la obra del Señor. ¿Eso significa que voy a vivir como me dé la gana? No, eso significa que voy a vivir para agradar a aquel que me salvó sin condición. Porque yo mismo, sin merecerlo, fui entregado al Hijo como un regalo de parte del Padre, para que no me pierda, para que Él no me pierda. No para que yo no lo pierda a Él, Él fue el que me encontró. Así que Él es el que me conserva. Él no me va a perder. Su corazón debe llenarse de seguridad, hermanos. No estamos hablando de asegúrese que está orando bien, no estamos hablando de asegúrese de que la iglesia en la que está es la correcta, no estamos hablando de asegúrese de que usted camine perfectamente, estamos hablando de asegúrese de confiar en la obra salvadora de Cristo. Su seguridad va a crecer en la medida que mire a Cristo, no en la medida que se mire a usted. Mire al Salvador,
su perfección, su obra santa en nuestro favor, su justicia sin pecado, la justicia de su vida y su obra poniéndose en lugar nuestro en la cruz del Calvario para recibir el castigo por nuestro pecado. Y mire si fue recibida o no perfectamente, al punto que Él resucitó al tercer día, y significa que fue gloriosamente recibida en el cielo la obra salvadora de Cristo por mí. Y diga, ¿cómo puedo desconfiar de la obra de salvación de Cristo? Lo que tengo que hacer es dejar de ser sinvergüenza, un hijo desobediente, y dejarme corregir más seguido por Él. En vez de estar diciendo, ¿será que me quiere o no me quiere? Ese me abandonó igual como todo el mundo me ha abandonado, y nos ponemos hasta peliculeros o noveleros. Estamos adheridos, pegados, unidos, que de hecho la frase en Cristo, muchas versiones bíblicas traducen unidos a Cristo. Estamos unidos o adheridos a Cristo eternamente. Estamos unidos al amor de Cristo Salvador eternamente. En Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, después de hablar de todo lo que sufren los que caminan con Cristo, dice Romanos capítulo 8, el apóstol sobre nuestra posición dice, vamos a buscarlo, porque no lo quiero citar mal. Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que ha dicho, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, gobiernos capitalistas, gobiernos socialistas, suegras voladoras, suegros tenebrosos, cosas por el estilo, todo lo que usted quiera. En todas estas cosas de aflicción en este mundo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencemos por el amor de Él, por lo que Él hizo por amor para nosotros. Por lo cual, estoy medio seguro. Estoy tratando de asegurarme. A mí me asalta la duda. A veces pienso que sí, a veces pienso que no. Dice el apóstol Pablo, estoy seguro. Y ese es el tema de nuestro sermón hoy, seguro de la salvación en Cristo. De que ni la muerte, ni la vida, si me muero o si sigo vivo, ni ángeles, seres angelicales o seres enviados por Dios en mi favor, ni principados, ni potestades, que seguramente está aludiendo a lo que alude también en Efesios después, tal vez seres espirituales demoníacos supuestos a Dios, así se me venga el mejor arcángel o el peor de los demonios, ni lo presente, lo que vivo ahora, ni lo porvenir, lo que va a pasar después, ni lo alto, ni lo profundo, aún el cielo mismo o el infierno mismo, ni ninguna otra cosa creada me puede o nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Márquelo ahí con un resaltador o póngale su mira a ese texto. Y cuando usted diga, pero estaré seguro, puedo asegurarme, no hay nada, no hay nadie que nos pueda separar del amor de Cristo por nosotros. Bendecidos espiritualmente en Cristo, entonces queda más sencillo entender por qué en Cristo somos sellados, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, habiendo creído en Él, en el evangelio de Él, de Cristo, fuisteis sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello es una marca de propiedad, de distinción. No solamente son míos, son de Cristo, somos del Señor, sino que también nosotros nos distinguimos por caminar como Cristo, por cada día reflejar más a Cristo por la obra del Espíritu de Dios. Eso es un sello. Los sellos en la antigüedad se colocaban sobre los documentos con cera y se les colocaba, y por ejemplo, si querían saber si ese documento era del rey, miraban si era su sello, y casi siempre el sello lo cargaban en su anillo y decían, no, este documento no es del rey, no tiene su sello, no lo identifica como viniendo de él, ni como ser de mano de él, porque él no le puso su sello. Y el Espíritu Santo de Dios vino a nuestra vida para caracterizarnos como cristianos, para llenarnos del carácter de Cristo, para darnos, el Espíritu Santo vino para darnos una transformación que Cristo nos prometió. Es el Espíritu Santo de la promesa, primero porque el mismo Espíritu Santo vino porque fue prometido por Cristo. Cristo lo prometió. En Hechos capítulo 1 aparece prometiéndolo a los discípulos, esperen al que vendrá. Ya lo había hablado en Juan, en el Evangelio. En el capítulo 2 viene en Pentecostés de Hechos.
Y en el capítulo 12 de Corintios habla de que en Él somos bautizados todos los creyentes, todos los miembros de la iglesia. Y en Romanos capítulo 8, que lo acabamos de ver en el versículo 37, dice versículos anteriores, en el versículo 15, que el que tiene el Espíritu de Dios puede llamar al Dios Abba, Padre. Eso quiere decir que vino el Espíritu Santo porque Cristo lo prometió, porque literalmente vino en una fecha en Pentecostés para iniciar su obra en la iglesia, pero viene a todo el que cree en Él para darnos una relación de confianza con el Padre, porque solos no podemos relacionarnos con el Padre. Necesitamos al Espíritu de Dios. Yo no quiero que usted se asegure solo por lo que Cristo hizo, de que Cristo es su Salvador. Asegúrese de lo que Cristo hizo por usted y convénzase cada día más de su salvación por la obra del Espíritu de Dios en su corazón. Esa obra del Espíritu de Dios nos hace entender que no hay razón entonces, así como hablamos en el punto 1, para sentirnos rechazados en manos del mundo o sentirnos desfallecer por el sufrimiento. Aquí es para que no sintamos que estamos sin ayuda, sin guía y sin poder de Dios para vivir la vida cristiana. A veces vendemos el evangelio, y digo vendemos en un sentido metafórico, predicamos el evangelio como crea en Cristo ahora por gracia, ahora es perdonado, y luego mire a ver cómo vive. El Espíritu Santo ahorita le da la convicción para que se arrepienta de pecados, y luego mire a ver cómo hace usted en sus fuerzas. El mismo Espíritu de Dios nos ha sido dado por Cristo como una promesa para guiarnos, ayudarnos. Consolador significa ayudador, y empoderarnos, aunque esa palabra parece como muy política hoy en día, o capacitarnos de parte de Dios. Así que nunca crea que está sin guía, sin ayuda y sin poder. Ay, Señor, yo creí en usted, pero yo no sé qué hacer. Usted no me dice y yo no sé qué hacer nada. Bueno, tiene la Biblia que la inspiró el Espíritu de Dios, tiene la oración para que le pregunte al Padre en el nombre de Jesús, y tiene al Espíritu Santo en su corazón para que le responda a la oración y le guíe por el estudio bíblico. Confíe en que el Señor lo va a guiar. El pastor anterior, el pastor Héctor, es mi mentor aún, aunque está con los Motilón Barí. Una cosa que admiro de él y de mucha gente es qué confianza desarrollan muchos creyentes muy maduros de que el Señor los guía por el Espíritu Santo. Pero él no dice, el Espíritu Santo me está hablando. Yo escuché una voz. No. Lo comento porque un día, en esta misma moto que aún tengo, menos achacada y más adecuada para salir, lo cargué varias veces y un día me dijo, lléveme hasta el Anillo Vial o la vía Chivitá, no recuerdo bien. Necesito buscar a alguien y necesito buscar una dirección. Y lo llevé. ¿Pero dónde es? No. Vamos hasta allá, que yo alguna vez fui, pero no recuerdo bien. Vamos, el Señor me guía. Y dije, ay, pero me va a poner a dar vueltas. A mí no, a mí me dice la dirección, calle, carrera y todo lo demás para llevarlo, porque así la topa tolondra. No, déjeme, yo sé que el Señor me guía. Y mientras él estaba confiado que el Señor lo guiaba, yo estaba desconfiado de que él supiera para dónde íbamos. Y dije, me va a poner a gastar gasolina y acabar el motor de la moto. Hermanos, de verdad llegamos allá y dijo, métase por acá. Y yo lo veía como dudando y dije, ay, me está haciendo perder el tiempo. Él decía, no, yo sé que el Señor me guía. Y yo me imagino que interiormente él no lo estaba diciendo, estaría diciendo, Señor, guíame. Y de pronto estaría diciendo, guíame porque este que me está llevando está desesperado porque piensa que no sabemos para dónde vamos. Y efectivamente él no sabía exactamente para dónde iba. Pero me sorprendió porque eso fue como si, mejor dicho, fuimos de tal forma que hicimos la ruta más corta que debíamos hacer hasta ese lugar y llegamos preciso ahí. Es por acá, métete por acá, creo que más adelante. Ahí es. Y llegamos. Dijo, ¿viste? Yo estoy confiando que el Señor me guía. Ya. A veces salimos a la calle y decimos, Señor, ¿y ahora qué hago? Como cuando ahora otra vez estoy concursando, sépanlo de una vez, tal vez no sea mucho tiempo, tal vez sean solo unos meses, por unos planes personales voy a retomar, si Dios lo permite, en esta semana un trabajo secular, pero cuando empecé trabajando, primero empecé trabajando en ventas, y ahí en el descargo de en el historial de todo lo que me han cotizado en pensiones aparece primero aparece Editorial Zamora, salíamos a vender libros, puerta a puerta. ¿Se imagina uno vendiendo libros así desconfiado? Buenas.
¿Me quiere comprar algo? O peor aún, ¿cierto que a usted no le gustan las enciclopedias? ¿Cierto que no? Qué confianza, ¿no? Y yo sé que el mundo vende la autoconfianza demasiado cara. La vende como todo es que usted confíe en usted mismo. No, no es confiar en mí mismo, es confiar en Dios y en la guía que Él tiene sobre mi vida y la capacidad que me ha dado para hacer las cosas. Porque puede que en un momento esté confiando que Dios me va a dar algo que Dios no ha dicho que me va a dar, o no me ha dicho que me lo va a dar en ese momento, o no me ha dicho que me lo va a dar de esa forma, y termino frustrado porque digo, ¿qué pasó, Señor? Yo confié. Te va a decir, sí, pero no confío en mí, confío en usted. Como cuando a veces oramos, Señor, y en ese tiempo decía, dame este negocio. Y no salía, Señor, pero yo te pedí el negocio. El Señor nos podía contestar a través de su palabra en nuestro corazón. No te dejaste guiar. Ahí estaba el negocio de al lado para que le vendieras. No me preguntaste. Lo primero que viste, así como el profeta Samuel, cuando le sacaron todos los hijos de Isaí para ungir a uno de ellos como rey, sucesor del primer rey de Saúl, vio el más grande y más simpático y dijo, este es. Aquí en la iglesia de pronto no, al hermano Brian es el más grandote de todos. Entonces pongámoslo a él. ¿Hay alguien más grande que el hermano Brian? No. Hermano, le tocó a usted, de ejemplo. Agarrémoslo a él. Y Dios le dijo, no, ese no. ¿Y por qué no, Señor? Si se ve fuerte, aguanta la pela. Dijo Dios, porque yo no miro la apariencia, sino el corazón. Ahora, no es que el corazón de David fuera perfecto. El corazón de David estaba seguro de su imperfección, pero confiado en el poder, la guía y la ayuda de Dios y susceptible a ser dirigido por Dios. Cuando dice que vio el corazón de David y dice que ve nuestro corazón, no es que ve lo bueno que somos, sino ve nuestra disposición a dejarnos guiar, ayudar y capacitar por Él. Un corazón, dijo el mismo David, humilde, sumiso, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El Espíritu Santo vino porque fue prometido para que seamos guiados, ayudados y capacitados para servir a Dios. Para que confiemos más en Cristo y para que sea la garantía o las arras en el griego arrabón. ¿Cuántos de los que están aquí han hecho alguna clase de negocio? ¿Algún día han dado arras por el negocio? ¿Han perdido las arras? ¿Qué son las arras? Voy a comprar algo que vale 10 millones y digo, me lo separa, doy 1 millón. Esas son mis arras. Es una garantía de que le voy a traer los otros 9 millones. No se lo venda a nadie, me lo aparta a mí, y si yo no le doy los otros 9 millones, pierdo ese millón. ¿Lo han hecho? De pronto no con millones, sino con miles o 100 miles. ¿Han apartado algo y después no lo han pagado? ¿Han sacado algo a crédito que después se han quedado colgados y han tenido que devolverlo? Pues Dios no pierde negocios nunca. Si Dios dio a su espíritu como arras, es que con el espíritu no solamente nos fue enviado el mismo espíritu que fue prometido para ayudarnos, guiarnos y capacitarnos, sino que con el mismo Espíritu Santo vino la garantía del solo hecho de que Él esté en nuestras vidas, de que vamos a ser redimidos eternamente en el cielo, que no solamente Dios nos va a acompañar aquí en la tierra, sino que la salvación después de la muerte está garantizada. O como lo pone ahí el capítulo 1, versículo 14 de Efesios, la redención de la posesión adquirida. Si yo le di el Espíritu Santo a esta persona, está diciendo Dios, y lo tiene morando en su corazón, de acuerdo al versículo 14, esa posesión ya la tengo vista, apartada, y la tengo para mí por la eternidad. Y cuando muera va al cielo conmigo. Y va a estar donde está Cristo, porque ahora ya posicionalmente está bendecido y está en la posición espiritual de Cristo en el cielo. Y luego, literalmente, realmente, definitivamente, eternamente, va a estar con Cristo en el cielo. Y si Cristo se vuelve por segunda vez, viene con Él aquí a la tierra. Porque cuando Cristo regrese, todas las cosas serán restauradas. ¿Estamos seguros de que Dios no pierde negocios? ¿O ya hemos perdido tantos negocios que hasta desconfiamos de que Dios también los pierde? ¿Le han ido mal en sus negocios? ¿Recuerda lo que dijo Cristo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y en los negocios del Padre no levantar una empresa que siempre dure, es instaurar un reino eterno en Cristo con personas que por siempre estarán con Él.
Hay mucha desilusión en nuestros corazones porque hemos emprendido proyectos y hemos fracasado. Pero el Espíritu Santo en nuestra vida nos garantiza, primero, a los inconversos la verdadera conversión, porque los convence de lo que no quieren admitir, de su pecado, de la justicia de Cristo y del juicio de Satanás. De pecado, justicia y juicio convencerá al Espíritu Santo al mundo, dijo Cristo en Juan 16:8. Es garantía de la verdadera santificación del creyente. Mire rápidamente conmigo ahí Efesios 4:30. Y no echéis fuera al Espíritu Santo. No saquéis de vuestros corazones al Espíritu Santo. ¿Eso es lo que dice el texto? Dice, no contristéis al Espíritu Santo. No se va, se entristece. ¿Con qué? No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para saber con qué se entristece, con todo lo que se ha pecado, que está narrado en los versículos anteriores. Por ejemplo, en el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, cuando alguien diga una palabra, algún hermano diga una palabra grosera o corrompida, no le diga a usted, deje de ser grosero, dígale, deje de entristecer al Espíritu Santo, si usted ha creído en Cristo. ¿O no? ¿O no le pasa nada al Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad en nuestro corazón cuando nosotros practicamos algún pecado? Ay, pero una palabrita que se le sale a uno. Primero, ni siquiera será una palabrita, yo creo que es una palabrota, para decirlo más claramente. Pero las envidias, las contiendas, los pleitos, que son lo más sencillito, las amarguras, los enojos, pasando por la fornicación, los adulterios, llegando hasta los homicidios y todo lo demás. Si un creyente llegare a hacerlo porque no está exento de ningún pecado en algún momento específico, aunque no lo practique continuamente, cuando lo hace, por pequeño o grande que sea la imagen a la vista del mundo, está afrentando, ofendiendo, entristeciendo al Espíritu Santo de Dios en su vida. Y cuando se entristece porque cae en cuenta de su pecado, es porque percibe la tristeza del Espíritu de Dios por haberlo ofendido, y entonces viene la tristeza que es para arrepentimiento y que es para salvación, para poder ser restaurado por el Señor. A alguien le comentaba en estos días que yo recuerdo una persona, para un ejemplo muy gráfico, he visto muchos, este mismo que yo le comento, vamos con ese, para no dar el otro ejemplo que le di a la hermana estos días. Esa misma persona que llegó y dijo que había maldecido a Dios, después salió, Dios lo sacó de una vida, lo santificó. Y una de las cosas de las que salió fue la dependencia del alcohol para sentirse querido y amado con otras personas. Pero un día, hermanos, de verdad, en serio, yo creo por la Biblia que ni siquiera el licor es el problema, sino la borrachera o la dependencia del licor, es lo que dice la Biblia. Pero hubo un día, como él había estado dependiendo de eso, y caminando con Dios muy alegre, se fue, creo que en ese momento, enojado, en conflicto con su esposa, se encontró con sus amigos de siempre, se puso a jugar billar donde siempre jugaban y a tomarse las cervezas que le encantaban, y terminó de la manera como no quería terminar, volviendo otra vez a la vida de dependencia de todas esas cosas, deleites humanos o mundanos, para sentirse querido y aceptado. Recuerden, todo aquel que depende de un vicio o de un pecado es porque quiere sentirse aceptado o sentirse satisfecho con ese pecado. Pero ¿sabe algo? Yo no supe todo eso sino hasta que me llamó la esposa y me dijo, venga para acá. Y esto le va a sonar a usted a película de terror, y ojalá le pase a usted, porque esto no significa película de terror, esto es acción del Espíritu Santo. Ella me dijo, ¿qué hago? ¿Por qué? Este hombre llegó y desde que llegó se metió al baño y se está bañando y dice que se siente sucio y está llorando. Estoy asustada. Pero usted no lo trató mal, no lo insultó. Y sin vergüenza, otra vez volvió a la calle a tomar trago y todo lo demás. Actuó como mujer mundana, la cantaleta, o actuó como mujer cristiana, callada, orando y luego hablándole cuando sea tiempo, en amor y en edificación. No, no le dije nada. Déjelo quieto. El Espíritu Santo está actuando en su corazón. Porque, oh secreto a voces, lo que mejor sabe hacer el Espíritu Santo es santificarnos.
y apartarnos del pecado. Percibió la tristeza del Espíritu de Dios por su propio pecado y cayó en una profunda tristeza por su pecado. Alguien dice, y la profunda tristeza no es depresión, hay que combatir la depresión. Hermano, dejemos de idolatrar o satanizar estados emocionales. Todos en algún momento caímos en profunda tristeza, así fuera un momento, algo de depresión. No continua, patológica y diagnosticada médicamente. Obvio que esa tendría que tener alguna clase de tratamiento y ayuda o terapia clínica. Pero una buena tristeza, dada por el Espíritu de Dios, lo hace uno tocar fondo para decir, salgo de esto porque yo no quiero ofender más el corazón de mi Señor. Dicho y hecho, nunca tuvimos que volver. Ni siquiera tuve que hablar del tema con él. Por eso es que yo confío en la obra del Señor, así no alcance a visitarlos a todos para aconsejarlos, así no alcance a enseñarles a todos que no vengan todos a culto al tiempo, que deberían venir a propósito, los sinvergüenzas que no han venido, que sepan. Pero así no alcancemos a hacer la obra en el nombre del Señor, si somos creyentes, el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Nos ha sellado, es la garantía de que el Señor no va a perder el negocio. ¿Y cómo lo hace? Santificándonos. Como dice el verso 30 del capítulo 4, hasta el día o para el día de la redención, que es el día de la redención o de la total posesión del terreno o de lo que ha sido adquirido. Cuando estemos plenamente con nuestro Señor, sea que muramos y vayamos a Él, o sea que Él venga y transforme todas las cosas y nos dé cuerpo glorioso y estemos para siempre con Él acá. No nos va a abandonar. Esa es la garantía. Esas son las arras. Garantiza la verdadera esperanza del creyente. Ahí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, tomad, recuerdan que lo vimos en la guerra espiritual, el yelmo. ¿Qué es el yelmo? El que llevan los motorizados siempre, si son bien diligentes. ¿Qué llevan siempre en la cabeza los motorizados? El casco. En la armadura era el casco, que incluso cubría el rostro en la armadura de los soldados romanos. ¿El casco de qué? De la salvación. Nuestra mente debe, y nuestros pensamientos deben estar cubiertos con la esperanza de que no vamos a ser desechados por Dios, sino que al final vamos a estar eternamente con Él en el cielo. Si nuestra mente deja de tener esa seguridad o deja de crecer en esa seguridad, empezamos a, como un soldado en guerra, a tener el casco más arriba, como los cascos de los motorizados abatibles que se levantan, y luego hasta nos lo quitamos. Y como algunos parece que confiaran mucho en sus habilidades, pericia y en que las circunstancias nunca van a ser difíciles, cargan hasta el casco en la moto en el codo. Si se cae, como dijo alguien, el codo no sufre, pero se puede matar de un golpe en la cabeza. Tiene que estar nuestros pensamientos cubiertos cada vez más profundamente del hecho de que seguramente por la obra de Cristo, no por mis méritos, yo estaré en el cielo con Él para siempre, para que deje de estar dudando del Señor y cediendo ante los pensamientos pecaminosos, lujuriosos del mundo, porque me sé satisfecho, recibido, aceptado por Dios. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, también lo enseña. Voy a terminar leyendo algunos textos de corrido. Ya vamos finalizando, este es nuestro segundo punto o punto final. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, para que vean que esto no está solamente en un texto por ahí aislado. Dad gracias a Dios, o da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 5:8, perdón, 5:18, no 5:8. Pero nosotros que somos del día, los cristianos, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza, ahí se aclara, de salvación como casco, como yelmo. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que no nos ha puesto Dios para ira, es decir, para la condenación eterna, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, no dice estamos medio persuadidos, sino estamos seguros. No lo expresa
con esa palabra, pero lo da a entender porque dice, verso 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, que estemos todavía vivos, o que durmamos, quiere decir que ya hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Hay una seguridad. Ya no leo más textos para ir cerrando. Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20, habla de que Dios ha prometido y Dios ha jurado. Por dos cosas que es imposible que Dios mienta. Dice Hebreos, hablando también de la salvación en Cristo. Lo ha prometido y después dicho, y le añado juramento. Y como no encuentro por qué es más grande jurar, juro por mi propio nombre, de que los voy a salvar si han confiado en Cristo como Salvador. Descanse primero, luego llénese de convicción, luego de gracias y pida más entendimiento. Descanse en la obra de Cristo, llénese de la convicción que da el Espíritu Santo, dé gracias a Dios por su salvación en Cristo, en vez de estar dudando a cada rato por una circunstancia que le pasa, que el Señor no lo quiere, dé gracias y más bien pida más entendimiento, como vemos que sucede en el resto del capítulo 1 de Efesios, donde Pablo ora por los de Éfeso para que tenga mayor conocimiento, entendimiento de lo profundo, ancho, alto, que es el amor de Dios en Cristo Jesús para salvación. Y reconozca por su gracia y amor, que por la gracia y el amor de Dios, Él nos sacó de la muerte espiritual, como dice en Efesios capítulo 2. Sepa de dónde lo sacó el Señor, de qué vida pecaminosa, y entienda que hemos sido regenerados para ser parte de su pueblo, no por un ratico. Dijo alguien alguna vez, un predicador que no me gusta mucho, no lo voy a mencionar para no hablar mal de él, moderno y muy famoso, pero algunas frases de algunos son buenas para recordar ciertas verdades. Dijo, esto es como la mafia, de aquí no se sale sino muerto. Pues yo digo, de aquí muerto no se sale tampoco, seguimos en el reino de Dios, porque muerto vamos a la presencia del Señor. Esto no es por ahorita, esto no es un día. Usted no se ha entregado a Cristo para ver si le soluciona unos problemitas y luego se sale. A ver si tiene unas experiencias religiosas, unas cuantas cuestiones espirituales. Con los hermanos del Lidio hablábamos sobre eso. No es lo mismo hablar de la redención y la relación con Dios por medio de Cristo, hablar de espiritualidad. Porque si hablamos de espiritualidad, me pongo a hacer más meditación trascendental, reflexiones filosóficas, hago yoga, una cantidad de cosas más que vienen de diferentes tendencias religiosas y filosofías de diferente tipo, y soy espiritual. Aquí estamos hablando de una salvación eterna. Es ahora y para siempre. Recuerden, es eterna porque no tiene fin. Llene su corazón de esa convicción, así podremos aprovechar el ser salvos, vivir en gozo y no con duda, para disfrutar y aprovechar la salvación en Cristo para nuestro bien y su gloria. Y usted me podrá decir, y si alguna vez dudo, entienda que todos dudamos en algún momento, pero no se alabe en la duda. El hombre que se acercó a Cristo y Cristo le dijo, ¿crees en mí para que yo te sane? Él le dijo, no creo, así que no me sane mejor. Él dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, porque no creo todo lo que debería creer. Es suficiente. ¿Crees algo en mí? Yo te voy a ayudar a cada día más confiar en mí y voy a obrar en tu vida por siempre. No tenemos que tener la fe perfecta, sino el Salvador perfecto. Y tenemos que crecer en fe, en confianza, en seguridad de nuestra salvación. La que nos ha dado Cristo, nos garantiza Cristo y nos dará por la eternidad Cristo cuando pasemos a la eternidad después de esta vida terrenal. Y si usted confía cada día más en eso, va a tener una vida más satisfactoria, menos dependiente de los demás y de las cosas para ser feliz. La verdadera felicidad o bienaventuranza es estar seguros de que Dios nos ha salvado en Cristo. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo en esta mañana. ¿Alguno tiene alguna duda? No es su salvación. Yo quiero bajar un momento para orar finalizando. Yo sé que me tiro el enfoque de la cámara para los que están en línea, pero quiero que usted por favor conmigo entienda, y por eso me bajo. Cuando me bajo, antes lo hacía más seguido, es para que entienda que el que está predicando arriba necesita tanta salvación como los que están escuchando acá abajo. Necesita el mismo Cristo y yo también lucho por mi propio corazón. Así que cierre sus ojos conmigo y pídale al Señor que le dé más confianza
en lo que Él ha hecho por usted. Reconozca delante del Señor en esta mañana que siempre que usted y yo hemos tenido sufrimientos en esta vida, hemos pasado dificultades grandes y hemos sufrido en medio de todas esas dificultades, ha sido porque no hemos buscado afianzar nuestro corazón en el hecho de que Dios nos ama eternamente en Cristo, sino que más bien hemos puesto nuestra confianza en las cosas temporales. Señor, hemos confiado mucho en nuestras circunstancias. No hemos entendido que nuestras circunstancias son temporales y aunque son importantes porque tú nos hablas o nos tratas a través de ellas, no son determinantes porque no definen si tú nos amas o no. Si enfermo, tú no me amas menos. Si pierdo dinero, tú no me amas menos. Si tengo dificultades en mi vida profesional, tú no me amas menos. De hecho, tal vez allí pueda experimentar más tu amor porque puedo sentir más confianza de que no me abandonarás en medio de enfermedad, dificultades económicas o abandonos de la gente en este mundo. Porque la obra que hiciste para salvarme en Cristo es indestructible, inquebrantable y eterna. Y el Salvador no me deja caer de su mano y me preserva o me guarda para que yo pueda perseverar o continuar viviendo en Él. Ayúdame, Señor. Ayúdame a salir de esos estados emocionales fluctuantes donde a veces estoy en lo profundo de la depresión, pensando de que nada me sale bien, todo porque no me aferro a tu amor y la confianza que permanece como testimonio en mi corazón dada por el Espíritu Santo de que tú me amas en Cristo. A veces estoy en lo profundo y a veces estoy en el pico arriba porque también como la circunstancia está buena, como me están saliendo bien las cosas, entonces me alegro y vivo como una montaña rusa emocional en mi vida. Si las cosas están muy bien, festejo como ninguno, pero si está muy mal, me deprimo como nadie lo puede hacer. Necesito estabilidad en mi corazón. Necesito cada día confiar más en que tú me amas en Cristo Jesús y necesito profundizar en lo que Cristo hizo, porque el Evangelio de la salvación es para creerlo, pero también para vivirlo todos los días, en cada circunstancia de mi vida. Los pastores, los ministros, los líderes de iglesia, a veces cuando la iglesia está llena y hay mucha gente viniendo a Cristo, pensamos que el Señor nos ama mucho, que tú nos amas mucho, y cuando se empieza a apocar decimos nos ha castigado el Señor. Tu amor en Cristo sigue siendo igual, hayan muchos o hayan pocos. Creemos que muchos serán impactados y queremos que muchos conozcan de Cristo, pero no dependemos de que otros caminen con Cristo junto con nosotros para que Cristo sea el centro de nuestras vidas y nuestra satisfacción y felicidad y gozo. Si me abandonare mi padre y mi madre, con todo tú me recogerás. Si me dejare mi esposa, si a las hermanas su esposo, si los que se van a casar se abandonaran, si los hijos abandonaran a los padres a los hijos, si renegaran de mí todos los demás y nadie me quisiera, tú seguirías siendo mi gozo, porque en Cristo Jesús estoy seguro por la eternidad. Y ni la vida ni la muerte, ni nada podrá separarme de ti, Señor, como cantábamos hace un rato. Soberano Salvador, soberano Dios. Llena a mis hermanos de ese consuelo y de ese gozo y fortalécelos y anímalos en el nombre de Cristo. Amén y amén.